anterior clase cómo la corteza cerebral y también el tronco del encéfalo, los núcleos vestibulares y ventriculares intervienen en el control motor, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo el equilibrio es también una parte importante del control motor. En esta primera parte vamos a hablar de las sensaciones vestibulares y el mantenimiento del equilibrio a partir del aparato vestibular. Luego, si el tiempo nos da, vamos a entrar a hablar del cerebelo y sus funciones también tienen que ver con el equilibrio, pero que tienen que ver además con la coordinación y la secuencia de las actividades motoras. Hablaremos un poquitito del aparato vestibular. Ustedes saben que el aparato vestibular tiene dos funciones, ¿no? Tiene una función que está relacionada con la audición y para esto tenemos la cóclea, que es la parte del aparato vestibular que tiene que ver con la audición. Aunque también por sus relaciones tan cercanas, la audición contribuye al equilibrio. Entonces, es parte, digamos, del sistema más fino. Pero, ¿quién se ocupa realmente del control del equilibrio? Es el aparato vestibular a partir de otras dos estructuras, ¿no? Que son los conductos semicirculares y tanto el ventrículo y el sacro. Entonces, ¿qué es el aparato vestibular? Un órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio, ¿no? Y vamos a ver un equilibrio estático, un equilibrio dinámico también, ¿no? Estático quiere decir cuando estamos de pie y dinámico cuando empezamos a entrar en movimiento. Ya saben ustedes que el aparato vestibular se encuentra encerrado en un sistema de túbulos y cavidades óseas y membranosas, que es el laberinto membranoso en la porción petrosa del temporal, ¿sí? El laberinto membranoso entonces está en el laberinto óseo, en el temporal. Está compuesto por la cóclea, que se ocupa de la audición, y de los conductos semicirculares del ventrículo y del sacro, que son básicamente los que vamos a estudiar ahora relacionados con el equilibrio. Entonces aquí tenemos todo el laberinto membranoso. Vean ustedes, tenemos aquí la cóclea o caracol también se llama, ¿no es verdad? No nos vamos a ocupar de esta estructura hoy día, pero sí de los tres conductos semicirculares, el anterior, el medio y el posterior, el anterior, el medio y el posterior, y además de dos grandes cavidades que están en las dilataciones de estos conductos, que son el ventrículo por una parte y el sacro por otra parte, ¿no? El ventrículo y el sacro. Además, dentro de cada uno de los conductos semicirculares podemos observar los órganos sensitivos que nos van a interesar. Estas estructuras rojas, perdón, ¿qué estoy apuntando? Aquí, ahora sí, ¿no? Estas estructuras rojas que ven aquí son órganos sensitivos, células sensitivas, que se conocen como crestas ampulares. Hay en estas dilataciones de los conductos semicirculares tres crestas ampulares, una en el conducto semicircular anterior, otra en el conducto semicircular medio y otra en el conducto semicircular posterior. Además, hay dos órganos sensitivos que son las máculas
tanto en el utrículo y el sacro. Hemos dicho que estas dilataciones que tenemos aquí, fíjense, aquí está el sacro y aquí está el utrículo, también aquí hay dos estructuras pilosas, células pilosas, que vienen a ser los receptores sensitivos. Estos receptores, las crestas ampulares y las máculas del utrículo y del sacro, van a enviar señales a través del nervio vestibular para coordinar las actividades motoras que tienen que ver con el equilibrio. Si recuerdan la anterior clase, hemos hablado de que los núcleos vestibulares coordinan a través del fascículo vestíbulo espinal, ¿verdad?, las funciones motoras de los músculos axiales para el mantenimiento del equilibrio. Entonces, estas estructuras sensitivas envían a través del nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares, los estímulos sensitivos que recogen, y desde los núcleos vestibulares hasta el asta anterior de la médula, para que de ahí vayan a los músculos de la musculatura axial para, digamos, regular, ¿no?, la postura del cuerpo con relación al equilibrio. Bien, entonces, primero vamos a ver las máculas. Nos vamos a ocupar de los órganos sensitivos que están en el utrículo y el sacro. ¿Sí? Estos dos órganos sensitivos, dos receptores sensitivos, las máculas, están en la cara interna, tanto del utrículo como del sacro. Pero, vean, estas dos estructuras van a enviar señales hacia el tronco del encéfalo a partir de la detección de la orientación de la cabeza respecto a la gravedad. Cada una de estas estructuras tiene que ver con la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. En realidad estamos hablando respecto al piso, al suelo. ¿Sí? Si estamos de pie, ¿verdad?, en posición vertical, es la mácula del utrículo la que envía estímulos sensitivos para informar al sistema nervioso que estamos parados en posición vertical. Si estamos echados en posición horizontal, es la mácula del sacro la que va a enviar esos estímulos para informar que la cabeza está digamos, en una posición horizontal respecto al piso, a la gravedad. ¿Sí? Aquí la gravedad es importante porque la mácula tiene unas estructuras, unos otolitos se llaman, ¿no?, que flotan en una masa gelatinosa, y que cuando o estamos de pie o estamos echados, estos otolitos descienden, atraídos por la gravedad, y estimulan a las células pilosas y envían la información sensitiva, ¿no? Bien, entonces ¿dónde? Vean, la mácula del utrículo está situada en un plano horizontal a la superficie interior. Como la mácula del utrículo está en posición horizontal, nos va a enviar señales de cuando nuestra cabeza está en posición vertical o cuando el cuerpo está en posición vertical. En cambio, la mácula del sacro está en posición vertical, pero cuando estamos echados se pone horizontal y envía señales de cuando estamos echados, cuando estamos en posición horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Fíjense cómo están aquí las dos máculas.
esta es la orientación de la mácula del utrículo. Entonces, cuando estamos de pie parados, va a enviar señales de que estamos en posición vertical. En cambio, la del sáculo de esta otra, si estuviera este individuo parado, ¿qué ocurriría? La mácula se haría en sentido vertical, ¿no? Pero cuando está echado, está en posición horizontal. Entonces, ¿qué señal envía? Cuando estamos en esta posición. Ya, ¿está claro? Entonces, son dos estructuras. Ahora, ¿qué características tienen las máculas? Las máculas son unas estructuras que están compuestas por células pilosas. ¿Sí? Estas células pilosas están envueltas en una gelatina, ¿sí? En una sustancia gelatinosa. Y en la gelatina, en esa gelatina, van a flotar unas estructuras que desde el punto de vista químico están compuestas por carbonato de calcio. Estas estructuras se las conoce como otolitos, ¿ya? Los otolitos. Ahora, estos otolitos, también llamados estatoconias, van a flotar en esa masa gelatinosa. ¿Qué pasa cuando estamos de pie? ¿Dónde está? Tengo aquí mi marcador, estoy en este... Bien, ¿qué pasa cuando estamos parados, no? Ya sabemos que la mácula del sáculo, ¿verdad?, tiene unas células pilosas, ¿no? Más o menos así ordenadas, de menor a mayor, ¿sí? Estas células pilosas están unidas además entre sí por una fibra muy delgada, ¿sí? Los cilios y el estereocilio, los auxilios, este es el estereocilio, van a estar unidos por una fibra muy, pero muy delgada. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos de pie? Aquí estamos en la masa gelatinosa que envuelve al sáculo y los otolitos están, bueno, no tan marcador de otro color, hombre con un marcador rojo, no importa. Son estas estructuras, las estatoconias o otolitos, son cristales de carbonato de calcio que están flotando. Si estoy de pie, la fuerza de la gravedad atrae a estos otolitos y descienden a través de la estructura gelatinosa y doblan a estos cilios, los doblan. ¿Sí? Entonces, al doblarse estos cilios, aquí, si se doblan, no, esto no sirve, no voy a utilizarlo. Al doblarse estos cilios, inmediatamente hacen que ocurra un cambio en el flujo de la membrana de estas células pilosas. ¿Y qué sucede? Ingresa el sodio y se despolariza el receptor. Ese potencial del receptor se transmite al nervio vestibular. Entonces, este estímulo sensitivo a través del nervio vestibular va hacia los núcleos vestibulares. Pero claro, cuando nos echamos, entonces, la mácula del sáculo va a actuar de la misma manera. ¿Sí? Los otolitos van a descender, atraídos por la fuerza de la gravedad, van a doblar los cilios de las células pilosas. ¿Y qué va a pasar? Van a despolarizar, ¿no?, al cilio y
ese potencial del receptor se va a transmitir al nervio vestibular y va a enviar la señal de que estamos en posición horizontal. Fíjense, esa es la función que tienen las máquinas. Entonces, todo eso está dicho acá, ¿no? Bien, vamos. Estas células pilosas son muy pequeñas, ¿no? Tienen 50, 70 cilios. Estos son los cilios, los pequeños, estas pequeñas estructuras. Estas se conocen como estereocilios. Y este cilio más grande es el cimetocilio, ¿sí? Todas están unidas, ¿verdad?, por una fibra muy delgada que ni siquiera se puede ver al microscopio, digamos, óptico, se lo ve al microscopio electrónico. Cuando entonces el cimetocilio y los estereocilios se doblan, entonces van a producir aquí, despolarización, se va a despolarizar la célula, el receptor, y a través del nervio vestibular va a enviar la señal hacia los núcleos vestibulares, hacia el tronco del encéfalo, dando la información. Si estamos de pie, entonces la mácula del utrículo será la que está transmitiendo, y si estamos echados, la mácula del sacro, ¿no? Que son dos estructuras diferentes. Bien, ahora hablaremos de los conductos semicirculares. Cada aparato vestibular, cada lado, tenemos dos aparatos vestibulares, ¿no? Uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Uno en el hueso temporal del lado derecho y otro en el hueso temporal del lado izquierdo. Entonces, cada aparato vestibular tiene tres conductos semicirculares: un anterior, un medio y un posterior. Fíjense, estos conductos semicirculares tienen una disposición muy particular, mantienen una relación perpendicular entre sí, de tal suerte que representan los tres planos del espacio, ¿sí? Entonces, estos conductos semicirculares siempre están, digamos, moviéndose cuando se mueve nuestra cabeza en un sentido o en otro. Y entonces, eso hace que se detecte también la relación de nuestro cuerpo con el movimiento, ¿sí? Y el equilibrio, ¿no? Manteniendo una postura vertical, dependiendo del momento. Vean, cuando la cabeza se inclina hacia adelante, van a unos 30 grados, inclinamos un poquito hacia adelante la cabeza hacia adelante, los conductos laterales quedan aproximadamente horizontales respecto al suelo. Los anteriores van a quedar en un plano vertical, van a proyectar unos 45 grados hacia afuera, y los posteriores están en un plano vertical y van a proyectar unos 45 grados hacia afuera. Entonces, fíjense, estos conductos semicirculares están siempre variando de su posición. En grados son círculos respecto al piso, al suelo, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, dentro de los conductos semicirculares tenemos estas dilataciones. ¿Vean? Aquí hay unas dilataciones. Estas dilataciones se las conoce como ampollas. ¿Por qué? Porque son dilataciones. Entonces, dentro de cada dilatación hay una estructura nerviosa, ¿sí? Células nerviosas, que son también receptores sensitivos. Es la cresta ampular, se llama esta estructura. Esta estructura, la cresta ampular, tiene una característica, que está rodeada ya no por esa masa
gelatinosa, como el caso de las máculas del útero y del sacro, sino esta está rodeada por la endolinfa. Porque ¿qué es lo que contienen estos conductos? La endolinfa. Parecido al líquido extracelular, agua, iones, ¿sí? Que está dentro de los conductos semicirculares. Entonces, cuando hay un flujo de la endolinfa, las crestas ampulares se van a mover, ¿no es verdad? Si el flujo es en este sentido, la cresta ampular se va a inclinar en este sentido. Es agua, líquido, que está dando a la cresta. Si es en este sentido, en este otro sentido, se va a mover. Esto es importante porque estos órganos detectan el movimiento lateral de la cabeza. ¿Sí? Lateral. Y entonces cuando movemos la cabeza hay un mecanismo importantísimo que sucede aquí. Vean, aquí tenemos la cresta ampular, también tiene unos cilios, también tiene una protección, digamos, los cilios, una cúpula gelatinosa, pero donde no hay los otolitos, ¿no? Solamente están las células pilosas, las raíces, los núcleos de las células pilosas, los cuerpos de las células pilosas abajo, y todos estos están también conectados ¿con quién? Con terminaciones del nervio vestibular, el mismo nervio vestibular que se va a hacia los núcleos vestibulares. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, cuando la cresta ampular entonces se mueve en un sentido o en el otro, aquí van a haber despolarizaciones. Va a entrar el sodio, se va a despolarizar la célula, va a producir el potencial del receptor y va a enviar la señal a un nervio vestibular. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cómo funciona en sí la cresta ampular? El conducto semicircular, vamos a hacer la ampolla, está la cresta ampular, ¿no? Sus células, conectado al nervio, perfecto. ¿Qué sucede? Si yo giro hacia la derecha, fíjense, el conducto semicircular va a girar entero, junto con el movimiento de mi cabeza. ¿Qué va a pasar con el líquido en ese momento? La endolinfa, ¿qué le va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a circular? No va a circular. ¿Sí? Es como cuando ustedes agarran un vaso con agua llena y giren rápidamente el vaso. ¿El agua va a girar junto con el vaso? No, va a quedar quieto. A no ser que le haga girar muchas veces al vaso, entonces recién el agua va a cobrar impulso. ¿Bien? Exactamente eso ocurre con esta cresta ampular. ¿Sí? Si giramos hacia la nariz, izquierda o a la derecha, en este caso, digamos, hacia la derecha, ¿sí? El giro de todo el conducto, ¿vean?, va a hacer que también gire la cresta ampular, pero el líquido que está aquí, la endolinfa, no gira. Y entonces la cresta ampular choca contra la endolinfa y la cresta se inclina hacia el otro lado, ¿sí? Y entonces se produce la despolarización y envía la señal. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a girar muchas veces?
han dado muchas vueltas, ¿qué les ha pasado? Se han mareado, ¿no? Se desequilibran. ¿Qué ha ocurrido cuando damos muchas vueltas? Es como el vaso de agua. Entonces, si yo hago girar varias veces el vaso de agua, el agua recién va a empezar a tomar impulso y va a empezar a moverse. Entonces, dentro del conducto, está girando hacia allá. Lo primero, cuando envía la señal sensitiva es porque esta cresta ha chocado con el agua y se ha doblado porque el conducto sigue girando. Pero si giro y giro y giro y giro, entonces sí ya el impulso del agua va a ser empujar a la cresta ¿hacia dónde? Hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces ya va a ir otro tipo de señal, ya no la que normalmente tiene que producir. Entonces es así como funciona la cresta angular. ¿Sí? Ahora, analizaremos a estas dos estructuras en lo que respecta al equilibrio. Bueno, estamos hablando aquí de la excitación de la cresta angular, lo que acabo de decir, ¿no? Y lo que va a ocurrir al girar al otro lado, eso hay que aclarar. Cuando gira al otro lado, cuando gira en un sentido, la cresta angular se va a despolarizar. Pero si gira al otro lado, ¿qué le va a pasar? Ya no se va a despolarizar, se va a hiperpolarizar. ¿Sí? Y ya no va a mandar las señales correspondientes. ¿Sí? Y puede, ahí es donde viene el desequilibrio que tenemos, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la cresta angular? La función principal de la cresta angular es informar sobre la información oportuna a través del nervio vestibular sobre cualquier cambio en la rotación de la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso es que también cuando estamos caminando rápido y alguien nos habla de atrás, giramos y tendemos a desequilibrarnos. Ya no nos caemos porque inmediatamente la cresta angular envía señales al nervio vestibular y el nervio a través del nervio vestibular a los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares a los músculos del equilibrio. ¿Para qué? Para corregir cualquier desequilibrio y no nos caemos. Pero por ejemplo un niño que recién está aprendiendo a caminar, todavía está en sus primeros años, si el niño está yendo y le hablamos, peor si está corriendo, le hablamos y da la vuelta, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no es verdad? Porque todavía no hay un control de equilibrio, un control más fino del equilibrio. Los grandes corredores, estos que corren carreras de 100, 200, 400 metros, o el maratón también, pero en el momento final, donde más aceleran, se cuidan de ya no girar la cabeza para ver dónde está el adversario, el competidor, digamos, ¿no? El otro. Porque en ese pequeño giro pueden perder un poquito el equilibrio, no se van a caer, ya, en algunos casos probablemente incluso porque a tal velocidad que están yendo. ¿Sí? Pero no giran, no porque tengan miedo de caerse finalmente, sino porque pueden perder milisegundos. Y en estos casos, un milisegundo es suficiente para perder la carrera, ¿no? Esperen un segundito, por favor, me están llamando con urgencia. La cresta angular de la que estamos hablando es la encargada entonces de enviar la información sobre la rotación de la cabeza y además sobre la velocidad de cambio de la rotación, ¿no? Puedo girar a un lado o a otro. Aquí también, pero esto es un poco más complejo, lo vamos a ver más adelante. En el equilibrio no solamente va a intervenir el órgano
o el aparato vestibular, la cresta angular, sino también la vista. La vista tiene una importancia enorme. Entonces estamos corriendo, aunque sepamos que estamos en una superficie plana de aquí a 1 kilómetro, no hay nada, ni un grano de arena. Cerramos los ojos y inmediatamente nos desequilibramos, ¿no? Porque la visión juega un papel importante porque tenemos un punto fijo, ¿sí? Un punto de equilibrio que nos ayuda, ¿no?, a controlar todo lo que, digamos, el terreno por el que estamos transitando. Entonces, pero aquí el aparato vestibular tiene esta importancia, ¿no? Fíjense, entonces, aquí tenemos a la cresta angular, dependiendo, en este caso, fíjense, cuando esta es la posición de la cresta angular, si está girando en este sentido, va a chocar, ¿no?, la cresta. En realidad no va a chocar la cresta, sino va a chocar el agua, la endolinfa contra la cresta y la va a doblar en el lado contrario del giro, ¿no? Bien, ahora, ¿qué función tiene el utrículo y el sacro? Aquí el utrículo y el sacro tienen una función para el mantenimiento estático. En cambio, la cresta angular más tiene una función para el equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, vean, estas células pilosas que tenemos en las máculas del utrículo y el sacro van a seguir una dirección distinta, unas en el utrículo y otras en el sacro, porque están, digamos, orientadas de diferente manera, ¿no? Ahora, fíjense, cuando salen los estímulos sensitivos desde el utrículo y el sacro, cuando las células pilosas están estimuladas, vean, dependiendo de los patrones de estimulación, van a comunicar al encéfalo sobre la posición de la cabeza. Yo voy a saber si estoy bien en posición vertical o estoy en posición horizontal. Y aquí van a entrar en juego no solamente el sistema vestibular, sino también el sistema cerebeloso, ¿sí?, y el sistema reticular, porque todos estos sistemas, el vestibular, el reticular y el cerebeloso, van a intervenir activando los músculos axiales, los músculos, digamos, que nos permiten mantenernos de pie, ¿no?, los músculos que están alrededor de la columna, los extensores de las piernas. Sobre esos músculos actúan todos estos sistemas para permitirnos distribuir de manera adecuada las fuerzas a fin de no caernos, estar siempre en posición vertical. Entonces, estos mecanismos, en coordinación con las máculas del utrículo y del sacro, van a facilitar el funcionamiento de todo el sistema nervioso central para conservar el equilibrio, ¿no? Al menos si la cabeza está en posición vertical, cuando estamos de pie. Entonces, una forma fácil de ver cómo funciona el utrículo y el sacro, y en especial el utrículo, la mácula del utrículo, es cuando estamos parados y alguien nos empuja de atrás, nos caemos de cara al suelo, porque si fuéramos un maniquí, por ejemplo, por muy planos que fueran los pies del maniquí y está bien paradito ahí, con un pequeño empujón el maniquí va a caer. ¿Vean? Porque tiene la misma proporción. Nosotros somos bien verticales, ¿no?, como este marcador. A ver si lo logro parar. Fíjense, así de verticales somos. Si yo apenas empujo, el marcador va a caer. Pero nosotros no nos caemos. ¿Qué hacemos?
primero vamos hacia adelante. En ese momento las máculas del utrículo perciben el cambio, ¿sí?, de la relación de la cabeza con el piso, e inmediatamente mandan señales a través del nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares hacia hasta anterior a través del vestíbulo espinal, y luego los nervios espinales hacia los músculos de la musculatura axial, hacia los extensores de las piernas. ¿Para qué? Para que inmediatamente estos hagan un cambio en la distribución de las fuerzas, vean, de los músculos. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿No? Nos vamos hacia adelante y luego hacia atrás, y luego nuevamente hacia adelante para evitar caernos, ¿no? Es un movimiento de vaivén, y eso es una reacción inmediata, pero a partir de estos receptores sensitivos que están percibiendo ese cambio, ¿no? Por eso estos se ocupan del equilibrio estático. En cambio, los conductos semicirculares detectan la rotación de la cabeza, ¿no?, el cambio en la dirección de la cabeza. Esto ya hemos visto cómo la cresta angular puede ser llevada a un lado u otro, de acuerdo al lado en que rotamos la cabeza, ¿no es verdad?, por el choque con la endolinfa, ¿no? Aquí hay una inercia, dice. ¿Por qué es una inercia? Porque en realidad la cresta que está vertical, cuando gira junto con el conducto, choca con una pared que es la endolinfa, y la endolinfa de doble, ¿no? Bien. Esa sería la función entonces de los conductos semicirculares, ¿no? O sea, el mecanismo de mantener el equilibrio cuando estamos caminando y mirando de un lado a otro, porque así andamos, ¿no? Podemos andar firmes, mirando también al frente, pero ¿cómo andamos normalmente? Mirando a un lado, mirando al otro, cambiando la rotación de la cabeza, pero no nos caemos por eso. Estas células entonces mandan a través también del nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares para que lleguen las señales a los músculos de la columna, hacia los músculos extensores, y que en cada instante, en cada milisegundo, los músculos, vean, que reciben las órdenes desde el cerebro para caminar, pero necesitan que hayan estímulos que coordinen, que cambien la intensidad de la fuerza, de la dirección del movimiento. ¿Para qué? Para mantenernos siempre en equilibrio. Si no tuviéramos estos sistemas funcionando, entonces tendríamos un total desequilibrio. Ustedes han oído hablar de una patología que es el vértigo. El vértigo, las personas que viven como si el mundo se les estuviera dando vueltas alrededor, ¿no? No pueden mantener el equilibrio, ¿sí? Porque no hay señales desde el aparato vestibular para poder mantener el equilibrio. Otros factores que también van a estar relacionados con el equilibrio son los propios receptores del cuello, la información propio sensible y exterosensible procedente de otras partes del cuerpo, y la información visual. Fíjense, los propioceptores del cuello
son importantísimos para mantener el equilibrio cuando estamos corriendo. ¿Sí? Cuando empezamos a correr, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos una figura vertical, ¿no? Si corremos muy rápido, ¿con quién chocamos? Con el aire, que tiene una densidad. Si vamos corriendo muy rápido, aumentamos la velocidad, el choque con el aire, ¿qué va a hacer? Nos va a empezar a impulsar hacia atrás. Los propios sectores del cuello perciben esta presión sobre la piel del cuello y de la parte superior del tórax. Y entonces inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? La información es enviada al sistema nervioso central para que adoptemos esta posición, una posición más aerodinámica, y cortemos el aire con mayor facilidad. Por eso los corredores corren así. Cuando uno quiere correr, inclina la cabeza hacia adelante para cortar el aire. Eso es correcto, porque estos propios sectores del cuello, hay personas que tienen esta información o no muy desarrollada, este sistema, y cuando corren se los ve siempre un poco hacia atrás, no hacia adelante. Entonces tardan, o sea, desde luego corren más lentamente que uno que corre inclinado hacia adelante. Esa es la función de los propios sectores del cuello. Hay otros propios sectores también, por ejemplo, en la planta de los pies. Estamos caminando por la acera, cualquier parte, y hay una piedrita de este tamaño. Cuando tocamos la piedrita nos queremos desequilibrar, pero inmediatamente esa información de receptores que están en la planta de los pies van hacia el sistema. ¿Para qué? Para redistribuir las fuerzas y no que no nos caigamos. O si nos tropezamos también, aunque con el tropezón suele ya estar involucrado el glúteo, ¿no? Bien, y la información visual. ¿Vean? Nosotros siempre mantenemos un punto de referencia. Nunca perdemos el punto de referencia. Caminando, el punto de referencia está ahí, allá, si voy, si algo, pero tengo el punto de referencia. Si cierro los ojos, se pierde el punto de referencia, entonces empiezo a desequilibrar. ¿No tienes vértigo cuando subes al último piso y miras hacia abajo? Es normal que tengamos el vértigo. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos, si esa es la cornisa del último piso, yo vengo caminando, mi punto de referencia está aquí. Voy yendo y llego al borde, mi punto de referencia se va a ir hasta el suelo, digamos, ¿no? Hasta el piso, y entonces voy a tener la sensación de que me estoy yendo hacia el vacío, ¿no? Porque el punto de referencia me está llevando. Todos tenemos, inmediatamente nos vamos hacia atrás, ¿no? Esa sensación de vértigo cuando estamos en una cornisa. Está claro, ¿no? Vean, tenemos entonces varios otros sistemas que contribuyen al equilibrio. Bien, hasta aquí entonces vamos a ver este tema. ¿Qué hora es? 9. Vamos a... El próximo tema es algo largo, así que empezaremos por lo menos por la parte anatómica, ¿ya? Para entrar mañana directamente a la fisiológica. Y esperemos que mañana tengamos aula, porque no creo que compren a no ser que reclamemos o algo.